Y ahora que revisamos que no tuviéramos vértices duplicados ni caras invertidas, la calavera tiene aquí un huesito que tienen que hacer, que es ese. No lo vamos a modelar como tal, solamente vamos a hacer un puente entre la geometría. Y ese lo que hace es ocultar un poco la unión del maxilar inferior con el cráneo. Así que sus calaveras tienen que tener ese puente. Entonces, está entre esos dos edges, o sea, entre esos dos polígonos y esos dos. ¿Ya? Y para hacer un poquito más fácil la parte de hacer ese puente, voy a tomar todo ese loop y voy a agregarle un bevel, pero sin subdivisión, o sea, no de tres, de dos solamente duplicar eso para más o menos tener un polígono que no sea tan ancho. Y con la doble G muevo hacia atrás el bevel para que no me deforme al moverlo. Entonces, cambio de caras, selecciono esa cara y esa cara porque ahí nacería más o menos desde el pómulo, desde el costado del pómulo hasta ahí. Tengo que seleccionar la misma cantidad de caras. Las voy a extruir hacia afuera. Voy a tomar esas dos. Y acá en el costado las voy a escalar en el eje Y. ¿Para qué? Para que me queden más angostas. Que ese hueso es delgadito. Y ese también voy a escalar en el eje Y. Por ahí. Y me quedaron un poco torcidos desde arriba, entonces voy a rotar para que quede mejor. Y aquí también porque voy a arreglar un poco la forma antes de seguir trabajando. Tiene que estar más acá, más acá. A ver, por ahí está mejor. Vamos a tomar esas dos caras también y las vamos a rotar hacia acá porque hacia acá tienen que mirar. Aquí se nos tuerce, entonces vamos a rotar y voy a ajustar la forma. Ahí. ¿Cuál es la idea? De que yo voy a unir estas caras con estas para hacer un puente. Ahí. ¿Va? No sé qué pasó con la herramienta del lápiz. Ah, quedó ahí abajo. Entonces, voy a eliminar esas caras. Voy a seleccionar esas. Las voy a eliminar. Y estos edges que están ahí, que son como de la parte de dentro, esos los voy a mover con doble G un poco más hacia la calavera para que me dé más espacio y pueda unirlos sin que se deforme tanto y poder entender mejor qué es lo que está pasando. Entonces, selecciono uno, selecciono el otro, aprieto F, lo mismo, F, eso ya están unidos. Ahora vamos a unir S con S, S, el que está arriba, con S, F. Vamos a ponernos ahí, le apretamos F para que nos autocomplete. Y nos faltaría el de abajo y se cierra. ¿Ya? Se ve feo, se ve raro, no importa. Lo que sí vamos a hacer es un corte acá, que estaría más o menos al medio, y lo vamos a tirar hacia afuera.
Entonces, para mejorar esta forma, vamos a seleccionar esos dos edges y vamos a apretar doble G para que se muevan por sus edges. O si les complica mucho eso, solo muévanlo desde arriba para generar una forma parecida a esa. Desde arriba y lo adelgazamos un poquito. Vamos a tomar ese loop, lo que bordea todo eso, y a ese le vamos a poner un bevel. ¿Ya? No muy grande, que la geometría no se solape. Y vamos a ampliar un poquito la selección con control más. Y vamos a utilizar el smooth para que nos ayude a suavizar esa forma. Y vemos como el smooth nos separa un poquito y hace un poquito más manejable esa forma. Voy a hacerlo solo con esa selección, a ver cómo queda. Por ahí queda bien. Ahora voy a seleccionar solo ese y a ese le voy a hacer smooth. Queda un poquito más libre. Voy a ver cómo se ve de costado. Todavía se ve feo. Así que voy a tomar ese edge y con doble G lo voy a tirar un poquito más hacia adentro. Y ese loop lo voy a tirar un poquito más hacia adentro también. ¿Qué pasa, guaguita? Voy a rotar un poquito ahí. Ese lo voy a poner un poquito más allá para que no esté tan forzada esa geometría. Y el vértice que está ahí, que lo vi por dentro, que es el que está justo ahí metido adentro, lo vamos a tirar un poquito más hacia ahí. Ya. ¿Para qué? Para que no quede tan incrustado dentro de la geometría. Ya. Entonces ahora voy a tratar de mejorar también esta forma, moviendo ese vértice un poquito más para allá. Ese, que es el que está al medio, sacarlo un poquito para que no quede tan incrustado. Y este también lo voy a acomodar un poquito más para allá. Voy a hacer lo mismo, voy a seleccionar ese loop. Voy a hacer un bevel pequeñito. Y voy a usar el smooth. Voy a ampliar la selección. Y voy a hacer el smooth otra vez. Ya todavía está sobresaliente, pero lo vamos a arreglar, no se preocupe. Entonces, en cuanto a geometría, se ve más o menos bien. Está un poco grueso acá, así que voy a tomar ese edge. Voy a apretar doble G y voy a adelgazar un poquito. Este vértice con doble G adelgazo. Este vértice con doble G y lo adelgazo. Voy a tomar ese edge y ese, que son los que están justo detrás del puente. Los voy a mover un poquito hacia adentro para dar espacio para poder aplanar un poquito más el huesito. Y ese vértice también lo voy a tirar un poco más adentro, junto con estos que quedaron justo al medio. Entonces voy a hacer un poquito más plana esa parte del cráneo para poder tomar este edge y poder dejarlo más hacia adentro. Está un poco torcido, así que así. Como por ahí. Y aprieto la doble G acá, voy a ir más allá. Tomo ese loop, y aprieto la doble G, voy a ir un poco más allá. Lo único que voy a tratar de que esa geometría no quede tan estirada.
para que no se vea tan rara. A pesar de que se va a ver rara igual, pero no importa. Vamos a acomodar ese ahí. Vamos acá. Y estos dos con doble G vayan ampliando un poquito. Con doble G. No me gustó cómo quedó, así que lo voy a mover nomás un poquito más hacia adentro. Lo voy a mover más ahí. Ya, va a quedar ese sombreado raro, pero en este caso no es que esté mal. Estamos forzando mucho la forma. No queremos hacer un modelo hiperrealista, así que es suficiente para el ejercicio. Este si lo vamos a tirar más adentro. Entonces ahora nos va a permitir eso, tirarlo un poquito más hacia adentro con la doble G y cerrar un poquito más. Lo mismo hacerlo un poquito con la doble G. Y lo que podemos hacer es tomar ese loop de caras y escalar en Z y mover un poquito hacia arriba. Para dar un poco la forma del hueso. Voy a mover esa cara hacia afuera porque se incrustó. Y no hay mucho que hacer con ese vértice, así que lo voy a deslizar un poquito hacia abajo. ¿Ya? No importa si se ve muy raro, basta con que tengan como les dijera, el puente ese en la geometría, que no sobresalga tanto de los pómulos, que se vea orgánico, que se vea como que eso es parte de la calavera. Y ahora vamos a hacer el maxilar inferior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en una geometría aparte. Vamos a poner Shift A con el cursor 3D en el centro del mundo. Si su cursor 3D está en otro lado, hagan Shift C. La cámara como que va a centrar todo, pero el cursor 3D va a quedar ahí, en el centro. Y vamos a poner Shift A para agregar un objeto nuevo, Mesh, un cubo. El cubo sigue siendo de 2 metros, lo vamos a hacer de 10 centímetros. Vamos a entrar a modo de edición y vamos a hacer lo mismo. Vamos a eliminar todas las caras menos la frontal. Vamos a aplicar el mirror. Vamos a hacerlo un poquito más plano y lo vamos a activar el clipping y lo vamos a tirar hacia el medio para que quede soldado. Ahora que ya está soldado, lo vamos a mover hacia adelante, que es donde empieza el maxilar. Vamos a rotar un poquito para dar la inclinación de la forma y es un poquito más arriba como por aquí, un poquito más adelante como por aquí. Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el maxilar superior y con las otras formas. Vamos a ir extruyendo edges hacia atrás en la vista lateral y vamos a ir dando formas. Entonces, este edge es el borde de la referencia, pero ese va un poco más atrás, un poquito más atrás.
tal vez un diente, un poquito menos tal vez, por ejemplo por ahí. E para extruir, otro poquito, veo la vista frontal y muevo hacia allá. Voy ajustando. Voy a rotar un poquito también. Voy a extruir otra vez. En la vista frontal voy acomodando. Extruyo hasta aquí, porque de aquí va a partir hacia arriba la forma. Entonces voy a ajustar hasta acá, que sería donde termina los dientes. Voy a acomodar acá. Y antes de continuar, voy a revisar cómo está la curva. Y si vemos, de curva no tiene mucho. Entonces vamos a ajustar desde abajo los edges para que ajusten a la curvatura que teníamos también con el maxilar de abajo. Por ahí. Tal vez debería hacer un corte ahí. Un poquito más acá. Y aquí tengo 5 caras. Voy a dividir una más aquí. Y ahí tenemos las 6. Ahora, ese polígono tiene que estar un poco más afuera. Por ahí. Porque de aquí hacia arriba van a ser el maxilar. Entonces, si lo vamos a rotar un poco, porque vamos a ir inclinándolo, extruimos hacia arriba, por ahí, rotamos, acomodamos y voy a rotar desde la vista de abajo para que me quede mirando hacia afuera. No es así, hacia el otro afuera. Mejor uso esta hacia allá. Cosa que cuando yo lo vea de frente, vea así. Porque así estoy generando una forma hacia adelante. Y este va un poco más hacia afuera también. La curva se ve más o menos bien. Que se tiene que ir más acá. Ahí. Entonces voy a volver a extruir. Ahí. Lo voy a hacer más recto que lo que sale en la referencia. Pero debería ser más o menos hasta por ahí. Pero que no se nos olvide acomodar en la vista frontal. Y eso va a ir entre medio de la geometría que hicimos, ese puente que hicimos en la calavera. Vamos por ahí. Voy a hacer un corte acá para que esta forma sea mejor. Y esto un poquito más fuerte. Por ahí. Después me voy a asegurar aquí que eso quede bien. Más acá tal vez. Entonces voy a tomar solo ese contorno, la parte de abajo, y voy a extruir en la vista de costado, en la lateral, extruir hacia abajo, como en diagonal, un poco, y voy a escalar un poquito. Y se fijan que tampoco se fue haciendo como esa forma. Entonces, vamos a acomodar la geometría.
por ahí. Voy a volver a seleccionar la línea completa de abajo. Voy a volver a extruir en diagonal hacia abajo. Voy a volver a escalar un poco. Y llegué aquí hasta donde estaría la pera. Ese lo voy a mover porque voy a usar ese corte para hacer la curva que tiene en la pera. Y esta línea la voy a modificar para que vaya más o menos a la mitad del maxilar. Entonces voy a tomar aquí los edges. Voy a apretar doble G para que se muevan solamente. Voy a tomar ese vértice, doble G, y así se van a deslizar por la superficie que ya tengo de la geometría. Ahora voy a volver a seleccionar el contorno, voy a extruir una vez más y voy a escalar otro poco hasta por ahí. Y voy a ir ajustando. Y vamos a hacer esta forma hasta como por acá. Saber un poco plana. Pero vamos a terminar de darle un poco la forma después. Y aquí sí que nos vamos a ir hacia los extremos de la mandíbula. Para darle la última parte. Pero vamos a doble G, doble G. Vamos acomodando estos polígonos, o sea, estos vértices. Después también le vamos a dar ese sacado. Para hacer esa curva vamos a agregar un corte. Vamos a mover. Y podemos escalar un poquito. Y volvemos a mover. Y tenemos al menos lo que sería la parte de la mandíbula inicial. Vamos a seleccionar ese completo y vamos a hacer que quepa dentro de lo que nosotros hicimos recién. Entonces ahí tenemos más o menos marcada la inclinación, que sería esa. Eso va un poquito más adentro. Activamos la transparencia. Un poquito más adentro, como por ahí. Ya. Vemos la geometría desde adentro. Ese está muy incrustado hacia adentro, así que lo tiramos hacia afuera. Por ahí. Y ese loop lo vamos a empequeñecer, lo vamos a achicar. Para que eso quepa dentro del tamaño del puente que hicimos. Aquí movemos solamente ese. Ahí. Acomodamos un poquito la geometría. Acomodamos un poco esos vértices. Ya, y los dejamos ahí porque ahora vamos a hacer que esto se tenga forma. Aquí me pasó algo. Ese edge se me fue hacia el centro. ¿Por qué pasó eso?
porque cuando fui modelando no estaba mirando la referencia y no lo puedo sacar de ahí. ¿Por qué? Porque está el clipping activo. Entonces voy a desactivar un poquito el clipping y con doble G, con ese edge seleccionado, lo puedo seleccionar desde acá. Con doble G lo puedo tirar hacia afuera. Lo mismo hago con ese. Y vuelvo a activar el clipping. Y ahora voy a revisar la forma. Me quedó horrible. Así que vamos a ajustarla. Por ahí. Voy a ponerle en Smooth. Voy a ver cómo se ve desde abajo. Está muy cerrado. Así que voy a usar el Proportional Editing para que me ayude a generar mejor forma. Y voy a tomar solo ese edge. Ese. Voy a ampliar un poquito. Y voy a empezar a por una forma un poquito más ancha. Bueno, esta es la pera. La pera es más puntiaguda. Así que es un poquito más angosta que la parte de arriba del maxilar. Así que de cierta forma está bien. Igual la referencia tiene esa forma como que es el cráneo de un hombre, que está muy marcado esa parte, así que se la puedo hacer también. Ya, entonces ahora ya tengo la base de lo que va a ser el maxilar inferior. Voy a usar un modificador nuevo que muchos no conocen, que me va a facilitar un poco más la vida. Voy a ir a modo edición. Voy a aplicar el modificador. Con el mirror lo voy a dejar tal cual como está. Voy a poner agregar modificador, generar, y voy a usar uno que se llama Solidify, como solidificar. Lo que hace el Solidify, ¿se fijan que acá cambió algo? Miren, lo voy a eliminar. Recuerden que como yo tengo las caras configuradas, esas negras son las caras internas y estas grises son las caras frontales. Entonces, si yo agrego un Solidify, ahora esas caras son grises, ya no son negras, o sea, ya no son caras internas. ¿Qué es lo que hizo este modificador? A esta geometría que era un plano, que todavía era un plano, le dio un volumen. Miren, voy a activar esto para que se vea. Y eso me generó un volumen. Y ese volumen lo puedo modificar con el thickness. Entonces si yo le pongo más thickness, va a generar un grosor. Y eso nos va a permitir poder hacer rápidamente la geometría hacia dentro del maxilar. Le vamos a dar más o menos, un poquito menos yo creo. Por ahí. Se fijan que ahí quedó bastante rápido y no nos complicamos tanto. Este modificador pueden aplicarlo. El mirror no lo apliquen, pero este sí. ¿Y cómo lo aplicamos?
donde está el modificador Solidify hay una flechita y aquí dice Apply, pero no lo puedo hacer en modo de edición. Voy a cambiar a modo objeto y ahora sí lo puedo aplicar. Una vez que lo aplico, se aplica la geometría y aquí me pasó algo que tal vez le pase a ustedes, que quedó lo hizo hacia adentro del mirror también. Ya, pero lo podemos solucionar. Vamos a apagar el mirror, no lo vamos a eliminar, lo vamos a apagar y para apagarlo apagamos aquí, donde está el modificador, la pantallita. Y si nos damos cuenta, también nos generó las caras internas. Voy a ver de frente. ¿Y qué voy a hacer? Voy a alinear estas caras de frente, escalar en X0. Voy a desactivar si el Proportional Editing, escalar en X0. Ahora son planitas. Voy a moverla hacia acá. Voy a activar el mirror. Pero antes de activarlo voy a eliminar esas caras. Recuerden, no podemos tener caras internas. Ahora si activamos el mirror, seleccionamos el edge completo y lo movemos hasta el mirror. Y ahí queda unido. Entonces, ahora que ya tenemos esto, le vamos a dar un poco de forma acá. Entonces, voy a aislar la geometría. Ya. Y voy a arreglar primero la forma de acá. Y si yo veo acá arriba, estos polígonos son mucho más anchos de lo que necesito para que quepan dentro de la mandíbula. Voy a activar el Proportional Editing para que el escalado que voy a hacer también lo haga en la otra geometría desde arriba o mirando desde arriba. Y voy a escalar con la S en el eje X. A ver cómo me funciona. Voy a aumentar un poquito la influencia y luego de ladito. Y ahora con el Proportional Editing activo, voy a mirar desde arriba el puente y voy a mover mi geometría y la puedo rotar un poquito y la voy a incrustar ahí. Podemos también escalar esos edges en el eje X, escalar en X, escalar en X, para que igual sea un poquito más delgada en esa parte, escalar en X. Y esto lo podemos mover un poquito hacia afuera. Y lo que sí vamos a hacer es darle ese sacado que tiene acá, este. ¿Ya? No va a ser igual, lo vamos a hacer bastante simple. Vamos a eliminar estos polígonos, pero primero le vamos a dar la forma a esa geometría. Voy a tomar ese y ese vértice son los opuestos, el que se ve por detrás. Entonces eso lo voy a ajustar un poco ahí. Ese y ese voy a tirar un poco más para abajo. Ese y ese y tirar un poquito más para allá. Ahí, por ahí. Entonces ahora voy a seleccionar caras. Voy a eliminar eso. Y ahora solamente tengo que unir geometría. F. Y con eso me basta.
Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer para que esta parte no se vea tan plana? Bueno, puedo agregar un corte justo al medio. Y se fijan que lo hizo alrededor de toda la geometría. Entonces voy a ampliar la selección. Voy a probar cómo me funcionaría con el smooth. Y lo hizo bastante bien ahí. Y en las otras partes también. Lo voy a repetir. Hicimos el corte en medio de esa geometría. Cambié a cara, o sea, perdón. Amplié la selección para seleccionar los edges que están en el contorno. Entonces me selecciono todos esos. Y con el smooth le aplico un poquito y me hace la forma bastante bien orgánica en todo el contorno del hueso del maxilar. Y eso me es suficiente. Lo único sí que voy a hacer y le voy a ajustar, voy a tomar las caras que están ahí, voy a mirar desde arriba, voy a hacer, las voy a mover un poquito más hacia adentro porque necesito poner los dientes. Y para eso necesitamos un poquito más de grosor, al menos en esa parte. Por ahí. Ahí quedó nuestro maxilar. Revisamos nuestras transformaciones. Hay que aplicarlas. Control A al transform. La escala quedó en 1. Locación y rotación en 0. Y esto se tiene que llamar maxilar inferior.